Muchas gracias, diputado. A continuación, tiene la palabra la diputada Cristina Girardi. Gracias, presidente. Bueno, este proyecto efectivamente tuvo una tramitación express en la Comisión de Educación de la Cámara y logramos al menos escuchar a varias personas que solicitaron ir y plantear su visión respecto a este proyecto. Y yo solamente quisiera hacer una reflexión, porque nosotros hablamos mucho de que este proyecto de ley debiera estar centrado en lo pedagógico, debiera estar centrado en el ámbito de la educación. No estamos hablando de la violencia que ocurre en la calle, no estamos hablando de la violencia que ocurre en la cárcel, no estamos hablando de la violencia en cualquier lugar, estamos hablando de lo que ocurre al interior del ámbito educacional. Y aquí se producen varias preguntas. ¿Por qué la expulsión, que es el centro de este proyecto, por qué la expulsión, que es el eje de este proyecto, que es una medida que ya existe hoy día en nuestra legislación, no ha resuelto los problemas de violencia? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Por qué la expulsión, que es una medida que ya existe, no ha resuelto los problemas de violencia que tenemos? Es más, no han hecho más que aumentar los problemas de violencia y los niveles de violencia, ¿no? Y creemos que solo haciendo que esta medida de expulsión sea en un plazo más rápido va a resolver algo más. Y mi pregunta es si realmente creemos eso, si realmente creemos que la expulsión en un más breve plazo va a resolver un problema que no hemos sido capaces de resolver. Es más, yo creo que hemos producido el nivel de violencia que tenemos en nuestra sociedad y en nuestras escuelas. Somos nosotros responsables. Somos nosotros los responsables y cada sociedad es responsable del tipo de sociedad que ha construido. Y nosotros hemos construido una sociedad violenta. Y esa es nuestra responsabilidad. Pero hoy día queremos depositar esa responsabilidad en algunos. Y decimos, esos alumnos son los responsables de la violencia. Y no somos conscientes de que somos todos responsables de la violencia que hemos construido. Y yo solamente quisiera plantear, hay un artículo muy bello que le recomiendo a la ministra y a varios de esta sala de leer, que tiene que ver con la pedagogía del amor de Maturana. ¿Y qué dice Maturana? Desde la perspectiva autopoética, ¿qué es la educación? Es un fenómeno biológico fundamental que envuelve todas las dimensiones del vivir humano, en total integración del cuerpo con el espíritu, recordando que cuando esto no ocurre, se produce alienación y pérdida del sentido social e individual en el vivir. Educar, ¿qué es lo que es educar? De acuerdo a Maturana, es enriquecer la capacidad de acción y de reflexión del ser aprendiz, es desarrollarse en comunión con otros seres. La educación es un proceso de transformación en la convivencia. Yo me pregunto, ¿qué tiene de la pedagogía del amor este proyecto? ¿Qué dice también Maturana? Son las emociones que moldean el operar de la inteligencia y abren y cierran los caminos para posibles consensos a ser establecidos en nuestra vida cotidiana. La envidia, el miedo, la ambición, la competencia. ¿Dónde está esto? En nuestras escuelas, ¿no es cierto? Así vivimos hoy día la educación. Restringen la conducta inteligente porque estrechan la visión y la atención. Solamente, ministra, por su intermedio, presidente, el amor amplía la visión en la aceptación de sí mismo y del otro. Y es en el proceso de transformación en la convivencia que el ser humano se conserva o no en su humanidad. Me pregunto yo, ¿qué tiene de esto el proyecto de ley? Esto es hablar de educación, esto es hablar de no violencia, esto es hablar de pedagogía, esto es hablar de educación. Y solamente decir que los ambientes educacionales deben constituirse en espacios de acción y reflexión.
ambas fundamentadas en la moción, recordando que la reflexión se constituye también en un acto de desapego al admitir que aquello que pensamos, deseamos, opinamos, analizamos y hacemos puede ser también pensado, analizado, observado, refutado de muchas maneras. Y esta es la reflexión. Esto es aceptar que hay otros que piensen distinto, que podamos decir que el mundo no tiene que ser igual como yo lo decido. ¿Y qué ocurrió en esta tramitación? Solo aquí hay una verdad, una sola verdad. Nosotros vivimos en la comisión la posibilidad de mejorar este proyecto y hubo claramente ninguna intención. Solamente quiero decir que el director del Liceo de Aplicación dijo: el único camino, a pesar de que él había expulsado a varios, es conversar y dialogar y potenciar la educación emocional. Eso no existe en este proyecto de ley. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputada Girardi. A continuación, el señor secretario dará lectura a los